Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la unidad 6. 6.7.2. Memoria de mecánica de suelos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAE-SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 060, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Para aplicar el sistema SUCS, se necesita conocer el tipo de suelo, y el prefijo para representar el tipo de suelo, subgrupo al cual pertenece el tipo de suelo y sufijo para representar el subgrupo de suelo. Para el tipo de suelo se tiene grava representada por el prefijo G, arena representada por el prefijo S, limo representado por el prefijo M, arcilla representada por el prefijo C, suelo orgánico representado por el prefijo O. Para el subgrupo de suelo se tiene suelos bien graduados representada por el sufijo W, suelos pobremente graduados representada por el sufijo P, suelos limosos representada por el sufijo M, suelos arcillosos representada por el sufijo C, suelos con baja plasticidad representada por el sufijo L, suelos con alta plasticidad representada por el sufijo H. El primer paso que debemos dar para la clasificación mediante sistema SUCS es el siguiente: debemos analizar el porcentaje que pasa del suelo por el tamiz número 200, si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 de la muestra del suelo es mayor al 50%, entonces, este suelo será fino, pero si el porcentaje que fue también número 200 de la muestra del suelo es menor al 50%, entonces este suelo será grueso. Si nos encontramos con el primer caso, es decir, un suelo fino, lo que vamos a hacer es irnos a la carta de plasticidad. La carta de plasticidad es un plano cartesiano donde en el eje X ubicaremos el porcentaje del límite líquido que tenga la muestra que estamos estudiando. En el eje Y ubicaremos el porcentaje de índice de plasticidad que tenga la muestra que estamos estudiando. La unión de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo fino al cual pertenece la muestra en estudio. Esta carta de plasticidad tiene dos líneas que debemos conocer, dos líneas principales. La primera será la línea A, que es esta diagonal que les estoy mostrando, que separa las arcillas de los limos. Las arcillas estarán ubicadas por encima de esta línea diagonal, es decir, en esta parte, y los limos estarán por debajo de esta línea diagonal. Ahora la otra línea principal será la línea B, que se encuentra justo al 50% del límite líquido. La línea B separa los suelos de baja plasticidad, que son los que se encuentran a la izquierda a partir de la línea B, con los suelos de alta plasticidad, que son los que se encuentran a la derecha de línea B. Cuando tengamos un suelo fino debemos irnos directamente a la carta de plasticidad, para saber a qué tipo de suelo pertenecen. Si nos encontramos con un suelo grueso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los suelos gruesos debemos irnos al tamiz número 4, lo que vamos a analizar es el porcentaje que pasa. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 4 es mayor al 50%, entonces estaremos en presencia de arenas. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 es menor al 50%, entonces estaremos en presencia de grava. Una vez que sabemos que el suelo grueso es arena o grava, vamos a tener que analizar nuevamente el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, ya que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 será el porcentaje de finos que tiene la muestra que estemos estudiando.
Si el porcentaje de finos es menor al 5%, vamos a tener dos clasificaciones de acuerdo con el suelo grueso que tengamos, arena o grava pobremente graduada, o arena y grava bien graduada. El otro caso que podemos encontrarnos es que el porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, entonces tendremos cuatro clasificaciones, de acuerdo con el suelo grueso que tengamos, ya sea arena o grava, pobremente graduada, con partículas de limo, o arena o grava pobremente graduada con partículas de arcilla. Los otros dos tipos que podemos tener serán arena o grava bien graduada con partículas de limo, o arena o grava bien graduada, con partículas de arcilla. El tercer caso es que el porcentaje de finos sea mayor al 12%, entonces tendremos dos tipos de suelo, ya sea arena o grava limosa, o arena o grava arcillosa. Para poder saber si un suelo está dentro de una clasificación, o está dentro de otra clasificación, para ello se ocuparán dos criterios. El primero es la granulometría. Una arena será bien graduada si es que el coeficiente de uniformidad es mayor a 6, además el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. Una grava será bien graduada si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, y además el coeficiente de curvatura está dentro 1 y 3. El segundo criterio serán los límites de Atterberg. Utilizando el índice plástico y el límite líquido, vamos a irnos a nuestra carta de plasticidad, y ahí veremos qué tipo o qué partículas del suelo fino contiene el suelo. ¿Cuál de estos criterios utilizaremos para el primer caso? Para el primer caso solo ocuparemos el primer criterio, para el segundo caso utilizaremos el primer criterio y también el segundo criterio, para el tercer caso utilizaremos solamente el segundo criterio, es decir, la carta de plasticidad. Como se observa en el caso 2, estamos incluyendo los dos criterios, entonces este segundo caso es una unión de los dos casos que están en los extremos. Para realizar la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de los suelos dominantes en el proyecto Tulapilla, San Andresito, nos apoyamos de la Carta Edafológica de clave F14-12, obtenida desde INEGI. Esta carta edafológica se obtiene en formato PDF, para mayor manipulación de esta. Ubicamos la localidad en la que se llevará a cabo el proyecto. Como previamente se mencionó, en la composición del suelo se encuentran Regosol, Vertisol y Paeocem. Sin embargo, utilizaremos las claves que se visualizan. Estas claves están vinculadas a datos de campo que proporciona la carta edafológica. En estos datos de campo se nos proporciona el porcentaje de arcilla, limo y arena, que es esencial para la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. De estos datos de campo, obtenemos clasificación del suelo. Según la tabla de clasificación de suelos con base en el SUCS, de los métodos de muestreo y prueba de materiales, al tratarse de suelos finos y ya que más del 12% del material pasa a la malla número 200 y las pruebas de límites de consistencia clasifican a la fracción fina como arcilla de baja compresibilidad o arcilla de alta compresibilidad, el tipo de suelo se clasifica como arena arcillosa. Lo anterior se vacía en los siguientes formatos, que será la forma de entrega. Tipo de material. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba de Proctor o Porter, dependiendo de la granulometría del material,
por lo que quedará a juicio del laboratorio de control aplicar la prueba que corresponda. B. En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su PVSM en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse según sea el caso. De material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo del terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o bandearse según sea el caso. J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa de subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas. Ambas capas se proyectarán con préstamo de banco más cercano. Para la memoria de cálculo de mecánica de suelos es indispensable la entrega de los ensayos de laboratorio, efectuados en cada una de las muestras alteradas e inalteradas obtenidas de la campaña de exploración, muestreo que se ejecuten. Determinación de las propiedades índice. Clasificación macroscópica visual y al tacto de cada una de las muestras con el fin de determinar las características siguientes del suelo. Contenido natural de agua. Porcentaje de finos. Granulometría. Densidad relativa de sólidos. Peso volumétrico natural. Límites de consistencia líquido y plástico. Determinación de las propiedades mecánicas. En las muestras inalteradas se realizaron los siguientes ensayos de resistencia y de deformabilidad. Compresión axial no confinada. Compresión triaxial, no consolidada, no drenada. Consolidación unidimensional. Los resultados obtenidos de todos los ensayos sirven de base para elaborar el perfil estratigráfico. Se describe a continuación el formato el cual se debe presentar una memoria de mecánica de suelos. Cabe mencionar que no todas las memorias son presentadas de esta manera, pero es una propuesta para un proyecto del tema. Como sabemos, inicialmente se desglosará un índice del proyecto, la cual se acomodará de forma en la cual se fue proyectando o ejecutando los estudios necesarios. Se comienza por hablar sobre las generalidades, en la cual se describe acerca de los antecedentes, objetivos del estudio, características del proyecto. Como punto siguiente se engloba la descripción general del tramo estudiado. Dentro de él se encuentra la localización del sitio, geología regional, topografía, drenaje y clima. Dentro del punto 3 se aborda el tema del estudio geotécnico para terracerías, incluyendo a su vez reconocimiento geotécnico, exploración y muestreo, pruebas de laboratorio y tablas de suelo para el cálculo de la curva masa. En el cuarto punto encontramos los bancos de préstamo, iniciando con los bancos de préstamo para terracerías y bancos de préstamo para pavimentos. Como punto quinto se describe el diseño de los pavimentos, datos de tránsito, características del material de la capa subrasante mostrándose así tablas donde se indiquen los valores requeridos para su estudio, el método del Instituto del Asfalto, también el método del Instituto de Ingeniería por parte de la UNAM, el diseño del pavimento de acuerdo con el método ASTO ocupando para este método datos obtenidos previamente al estudio del sitio, obteniendo mediante este método dos alternativas posibles para su análisis, y como último punto del punto 5 la sección estructural propuesta. En el punto 6 se hablarán sobre las obras de drenaje menor. A continuación, se muestran algunos anexos presentados dentro de la memoria del proyecto, comenzando por el anexo A, exploración y resultados de laboratorio, y un anexo B, datos de suelos para el proyecto de terracerías. Se muestran las tablas de datos de suelos para el cálculo de curva masa. Anexo C, se muestran las tablas de los bancos de materiales, así como dentro de las mismas unos croquis de ubicación de los bancos. Como parte del anexo D, se desarrollaron perfiles estratigráficos y en el anexo, un análisis de tránsito. Se muestran los datos y resultados de diseño, a su vez el desarrollo de las operaciones necesarias para los cálculos. Como parte del anexo G y anexo H, se integran las obras de drenaje y el informe fotográfico. Se visualizan algunos croquis de localización de bancos de material y zonas de estudio para el proyecto. Finalmente se muestran algunas de las tablas que se usaron para el cálculo de los métodos presentados dentro de la memoria. El documento siguiente muestra el estudio de mecánica de suelos para un predio ubicado en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en donde se construirá un edificio de departamentos de interés social. Dicho documento se integra de un apartado donde muestra el contenido del mismo, que a continuación se irá desglosando.
contando una introducción inicial, como punto 2, los antecedentes, objetivos del estudio de mecánica de suelo, las características del predio y colindancias, características del edificio en proyecto, sus solicitaciones y cargas de servicio de la estructura. Iniciando con el punto 3, el cual habla sobre las generalidades, en donde se integrará la geología regional, la zonificación geotécnica, la sismicidad, el hundimiento regional. El siguiente punto, el cuarto, abarcará el tema de los trabajos de campo. Dentro del punto 5, se hablará sobre los ensayos de laboratorio, la determinación de las propiedades índice y la determinación de las propiedades mecánicas. Estratigrafía y propiedades será el tema que se aborde dentro del punto 6, donde se explicará de manera detallada el sondeo mixto, su profundidad y su clasificación. Como punto 7 se detallará sobre el análisis geotécnico, consideraciones de análisis, el estado límite de falla, el estado límite de servicio, el asentamiento diferido y las fórmulas, la revisión de la capacidad de carga por excentricidades, la revisión de la capacidad de carga por efecto sísmico. La revisión de la capacidad de carga por efecto sísmico según el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, expansiones elásticas y fallas de fondo. En el punto 8 se describirá el procedimiento constructivo general. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. Se muestran todos los anexos señalados en el contenido del documento: anexo A, figuras; anexo B, informe fotográfico; anexo C, resultados de ensayo de laboratorio; anexo D, análisis de bajada de carga a nivel de cimentación para diseño geotécnico; y anexo E, memoria de cálculo geotécnico.